Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos una semana más con el análisis sectorial de valores bueno, que parece que empiezan a mejorar? Esta semana un poco dejamos de lado todo el tema de la guerra. Ya hemos visto durante los últimos vídeos pues sectores ligados al armamento, al petróleo y demás. Y ahora pues bueno, vamos a estar un poco viendo efectos de segunda ronda y cómo pueden afectar, cómo son los efectos ligados a la inflación. Y dentro de ello, pues el sector seguros es uno de los más significativos, dado que tiene dos vías de retorno, ¿no? Por un lado, toda la cartera de renta fija que tienen para garantizar un poco las coberturas que valoran a vencimiento y que por ahí se pueden ver afectados, pero no excesivamente. Y el lado positivo que les puede venir bien es la subida de tipos que ya estamos empezando a ver, subidas de tipos de largo plazo por todo el efecto de la inflación, que eso permite bueno, que pues todas las primas que van ingresando, que los puedan rentabilizar a unos retornos mayores y eso pues les puede ampliar los márgenes. Después de prácticamente un año relativamente estable o bajista en algunos casos, hemos visto que las valoraciones se han ajustado bastante, tenemos el ratio precio-beneficios en muchos de los casos de niveles de 10-15 veces, y aunque es un sector que no suele caracterizarse por recorridos al alza excesivamente significativos, puede tener un retorno interesante en las próximas semanas, ya que algunos valores están dando algún indicio ya de inicio de retomar la tendencia alcista. Vamos a verlos en detalle, pero antes de nada, como siempre, os dejo con el disclaimer. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituye un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra-venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Empezamos con el análisis del primer valor de Allianz. Allianz, como veis, pues bueno, tiene una tendencia alcista impecable desde el arranque de 2023, cuando pues bueno, empezó a tirar todo el mercado, recordar pandemia, crisis inflacionaria, todo esto le vino bastante mal al sector. A partir de ahí empieza a mejorar, tendencia alcista canalizada impecable. Recientemente la hemos tenido un poco más lateral, ¿no? Desde hace prácticamente un año que el valor pues se encuentra en un rango estable, pero la verdad es que no ha tenido una corrección significativa. Incluso podríamos ver que los mínimos de julio, de agosto, pues prácticamente han sido los mínimos que hemos tenido ahora. Prácticamente no ha roto o ha roto por muy poco el canal que venía dibujando, bueno, está un poco aquí sin ser muy ortodoxos, viniendo un poco la parte de los mínimos, sí que la tenemos más o menos alineada, pero bueno, no es un canal que podamos eh, traer a pies juntillas, ¿no? Y además tampoco las figuras de los canales tampoco suelen ser especialmente significativas. Y sí que hemos visto que un poco tras ese recorte que ha tenido, donde ha buscado el apoyo de la media, ha perdido alguna sesión, pues el valor a partir de ahí ha rebotado, nos ha dejado un pequeño doble suelo, no excesivamente claro, porque los mínimos estos del 9 de marzo, pues bueno, tuvieron una vela un poco más bajista. A partir de ahí, pues podríamos ver una figura de doble suelo, que ya os digo, no es muy clara. Ruptura de la zona de 368 euros y ataque hacia la zona de máximos. Aquí la tenemos, intentando, veremos si romper esa zona. Si lo consigue, pues la verdad es que es un valor
que pinta bastante bien porque su tendencia de largo plazo es una maravilla, como veis, y aunque es un principio, pues es un sector, como os decía al principio, pues bastante más lento que que otras compañías del sector. Siguiente valor que vamos a ver, nos pasamos al mercado americano, Progressive. Progressive, pues un poco es la imagen avanzada o adelantada de la evolución. Vemos que también su tendencia alcista histórica desde 2016 prácticamente viene subiendo de forma muy generosa, crecimientos muy interesantes y sí que es cierto que a partir de marzo de 2025 pues vemos que el valor nos deja primero una figura de doble techo en máximos que ya ha cumplido la proyección y ahora lo tenemos pues un poco viendo si ese soporte de los 187, 186 dólares pues se mantiene. De momento lo ha respetado, parece que intenta recuperar desde ahí una vez cumplido ese objetivo mínimo bajista. Todavía es pronto, el sector en Estados Unidos, luego veremos alguno más, está un poco más retrasado que en Europa. Esta directriz parece que la quiere romper, pero todavía anda un pelín lejos. Luego tendríamos por delante la resistencia de la media y yo creo que donde ya sería la clave sería superar esta zona de 222 dólares. Si consigue superarlo, pues la verdad es que vía libre para que el valor pueda seguir repuntando. Siguiente valor que vamos a ver, pues nos vamos ahora a Alemania de nuevo, aquí sector reasegurador, también vemos como en el anterior es tendencia alcista importante de largo plazo, además el sector reasegurador tiene cierto potencial superior al de otras aseguradoras un poco más de negocio comercial, porque aquí pues el negocio nunca se detiene, es un mercado bastante monopolístico y puede fijar algún tipo eh, de mínimos que las aseguradoras tienen que pasar si quieren eliminar los riesgos de cola de sus posiciones. Y vemos que el valor tras ese movimiento alcista ha buscado cierta zona de soporte en la zona de 500 euros, 506 euros. A partir de ahí, pues el valor parece que quiere rebotar, ya nos ha roto los primeros máximos de febrero, de marzo, parece que quiere atacar la zona de los 570, que podría ser la primera señal de que la tendencia alcista vuelve al sector y ya si nos perfora la zona de 600 pues ya confirmaría del todo. La verdad es que pinta bien, yo creo que aquí debería o ya no debería de hacer pullback para hacia la media, sino romper con fuerza y reactivar por lo menos hasta la zona de máximos históricos ese impulso. La media todavía está plana, pero yo os digo, está mejorando bastante, sobre todo en estos mercados europeos. Siguiente nos vamos a Zurich. Zurich, como os digo, pues también tiene una tendencia alcista de largo plazo muy interesante. Aquí además tenemos el posible efecto de una trampa bajista al romper con la parte inicial de la guerra, los primeros días de marzo, los mínimos de 513 francos suizos y a partir de ahí, pues bueno, ruptura, objetivo bajista a la zona de 460. En principio el rebote está siendo interesante, camino hacia la media, pullback, ruptura, ahora lo tenemos en zona de resistencia. Veremos si quiere engañar a la gente y ya romper y dispararse o si por el contrario busca, como os decía anteriormente en Múnich, yo creo que esta debería hacer parte de lo mismo, ¿no? Romper al alza y no esperar a nadie y conseguir o retomar su tendencia alcista de largo plazo. La verdad es que pinta bastante bien esta parte del sector aquí en la parte europea. Siguiente valor, AXA. AXA va un poquito por delante, también vemos una estructura muy similar, venía muy lateral antes del año 2000 y a partir de 2022-2023 inicio de un tramo alcista interesantísimo. A partir de ahí, pues bueno, también nos perfora ese rango lateral, tampoco excesivamente ortodoxo lo he trazado, pero un poco para que se vea la estructura de máximos y mínimos crecientes, nos deja resistencia en la zona de 43 euros y a partir de ahí, pues bueno,
cierta corrección, siempre respetando la zona de mínimos de 37 euros. Vimos que hacía un intento de ruptura en una sesión que no confirmó, y a partir de ahí pues movimiento claro al alza, y bueno, ya activado figura de rango lateral a 46 euros, y nos falta que confirme la ruptura de los 43 para ya ser claramente alcistas en el valor. Siguiente compañía, Travelers. Travelers es una compañía americana. Ya os digo, no está todo el sector igual y depende un poco del enfoque que tenga el negocio, que aquí en principio no hemos visto ni corrección ni lateralidad, como sí que veíamos en anteriores valores. Tramo lateral alcista dentro de un rango desde marzo de 2025, aunque anteriormente veis que venía de una tendencia alcista también impecable, máximos y mínimos decrecientes, y en principio pues el valor no nos deja ninguna figura, ninguna estructura. Soporte podemos coger estos mínimos de entornos del 27 de marzo. A partir de ahí pues bueno, el valor que viene funcionando bien y que podría seguir al alza. Siguiente compañía, seguimos dentro del mercado americano, Arthur J. Gallagher. Esta estuvo en mi cartera, de hecho Progressive estuvo en mi cartera, con la ruptura de soportes en el año 2022-2023, creo que fue cuando salió, y di el salto a Arthur J. Gallagher. Esta es otra compañía que la verdad es que era un cañón, me encantaba, siempre había querido entrar, y bueno, en ese momento pues bueno, fue la oportunidad de salir de una de sector para incorporarme en esta otra. Tuve unos retornos espectaculares porque, bueno, entramos en 2024 o por ahí. El valor inició mantenía la tendencia alcista impecable. Ya con este doble techo en máximos me hizo dudar, pero bueno, pensaba que todavía mantendría un poco esa inercia, y con la pérdida de 274 fue cuando ya, creo que fue cuando vendí la posición en mi cartera. Con esa pérdida de soporte nos activa, aparte de ese doble techo que ya teníamos en máximo, una estructura de hombro, cabeza, hombro también en máximos, objetivo 215, y a partir de ahí pues bueno, el valor sí que es cierto que ha caído hasta esa zona y parece que intenta recuperar, pero con bastante lentitud. Dada la verticalidad de la subida, no teníamos ahí ninguna zona de soporte realmente interesante, esa zona de 200, más por los números redondos, yo creo que por el buscar ese mínimo o esa zona de diciembre de 2022, y a partir de ahí, pues bueno, intenta recuperar, pero la verdad es que bastante lento y con la media bajando. Estás dentro del sector, pues a día de hoy toda la fortaleza que tenía en el pasado no la está mostrando, y para mí todavía sigue siendo un valor débil en el que posicionarse. Siguiente compañía, As Capital. As Capital también es otra de las que me gustan mucho dentro del sector. Tendencia alcista impecable en el pasado, desde la crisis de la pandemia empieza a volar, y la verdad es que ha funcionado muy bien. Ha visitado el soporte de los $82,5. A partir de ahí parece que el valor intenta recuperar, ya nos ha activado una estructura de doble suelo con objetivo zona de 113, 114. La primera resistencia esta le ha frenado, la zona de $102. Soporte o visita hacia la zona de la media. Veremos si sigue con fuerza y lo rompe, porque ya tiene la figura activa, ya os digo. Soporte en esos 82, resistencia a los 100, la zona de 102 que ya ha funcionado en una vez, y la zona de 110 si lo supera. Si rompe, pues bueno, objetivo ahí lo tenéis, y posibilidad de que sea un objetivo mínimo para recuperar la tendencia alcista de largo plazo que os comentaba. Siguiente compañía, ya vamos terminando, Mars McLennan, otra americana. Esta además no es solo sector asegurador, sino también tema de recursos humanos y demás. Veis como históricamente es un valor que viene haciéndolo fenomenal, viene repuntando pues, prácticamente sin dar respiro más allá de la pandemia, hasta el inicio de 2025, donde aquí pues bueno, no nos deja una figura
de vuelta exactamente, pero sí que ya nos empieza a dar los primeros sustos en máximo. Aquí tenemos un, un primer hueco ya que nos puede hacer dudar, y con la pérdida de esta zona de soporte, zona de los $200, pues bueno, aquí ya sería la clara momento de salida si hubiéramos estado a largo plazo en todo este periodo. Si hubiéramos estado más corto, pues bueno, la ruptura de la media ya es una señal importante y del canal. Desde entonces, tendencia bajista muy interesante, media actuando como resistencia, y ahora pues bueno, la sesión de ayer tuvimos resultados y la verdad es que se ha disparado al alza, pero tiene mucho camino todavía por delante. Resistencias en 186 que coincide más o menos con la media, zona de $193, y además pues bueno, el tema de inteligencia artificial que también le afecta mucho a todo el tema de recursos humanos que gestiona la empresa. Y para terminar, pues hacemos el análisis de Brown Brown. Brown Brown, la verdad es que tenemos una estructura bastante similar a la de todo el sector, tendencia alcista impecable en el pasado. No tenemos tampoco ninguna figura de vuelta que nos haga pensar que el fin de la fiesta se había conseguido, pero aquí veis bueno, un poco cuando ya rompió la zona de $100 con esa ruptura en hueco que veis aquí, pues ya es la confirmación de que en el largo plazo pues nos da señal un poco más bajista. Ya con la ruptura de la media, igual que veíamos antes en Mars Lennon, pues ya daba la señal de ruptura, y a día de hoy pues bueno, es una tendencia bajista que incluso da miedo. Fijaros que durante todos estos años ha sido un valor del cual pues prácticamente podíamos estar enamorados porque era un valor que no dejaba de subir, pero a veces incluso las relaciones más estables y más duraderas pues tienen sus momentos de crisis, y esta es una de ellas. No os enamoréis de un valor, porque al final siempre los valores pues tienen este tipo de movimientos, incluso por nobles que sean. Movimiento muy bajista en el corto plazo, desde el inicio de 2025, y la verdad es que está muy alejada de la media. Quizá podríamos tener algún rebote, como el que hemos visto también en Masa Marlena, pero la tendencia bajista de largo plazo es muy clara. Por mi parte esto es todo, espero que os haya gustado, espero que haya mejorado un poquito el sonido respecto al del vídeos anteriores, y nada más. Si queréis seguirnos y no perder nada, visitar nuestro blog segorinvest.blogspot.com, y en redes sociales, en X sobre todo, me tenéis como inversorvalence.1, inversorvalence1, y bueno, nada más, esto es todo, muchas gracias y buen fin de semana.